para que puedan estudiar. Habíamos visto fallamiento, entonces la clase pasada, empezado con fallamiento, vimos los círculos de Moore, que son una representación en el plano esfuerzo cisalle versus sigma n, de los estados de esfuerzo, ¿cierto? Asequible, en donde sigma 3 es el esfuerzo mínimo, sigma 1 el esfuerzo máximo, en una distribución, configuración así, por ejemplo, sigma 1 el esfuerzo máximo normal, y esa compresional, y el sigma 3 también, en este caso, podría no serlo, podría ser tensión. Teta es el complemento del manteo beta, entonces el círculo se dibuja con 2 teta creciendo hacia la izquierda. El centro del círculo es sigma 1 más sigma 3 medio, 0. El radio R, sigma 1 menos sigma 3 medio. Y en el lado positivo de sigma n es compresivo. En el lado negativo, acá tendríamos esfuerzos negativos, tensión, para los sigma n, y bueno, el lado vertical es un cisalle, ¿cierto? Vimos la falla normal, vimos la falla inversa y la falla normal, ¿ya? Y todo dependía del esfuerzo deviatórico, que en el caso de una falla compresional o una falla inversa, que se produce por esfuerzos compresionales, necesitamos un esfuerzo deviatórico extra positivo que aumentará la contribución horizontal y se producía la compresión, es decir, un bloque subía, el inverso, y en el caso de una falla inversa, o una falla normal, perdón, el bloque bajaba porque había una disminución en el esfuerzo horizontal, porque había una tensión, es decir, un esfuerzo negativo, que hacía que el sigma x decreciera y sigma y por pura gravedad fuera mayor, y por gravedad baja el bloque y una falla normal. Ya una falla de rumbo está en el plano, en planta, y tiene un rumbo, un ángulo de rumbo psi, y de acuerdo a su configuración puede ser en varias direcciones. ¿Ya? Ahora vamos a ver una falla, una fricción sobre falla, ¿ya? En el cual tenemos el ciclo sísmico, tenemos 2 bloques, ya, digamos 2 bloques, un está empotrado a la derecha, y pasa una falla por el medio. Cada bloque tiene un radio B, un ancho B, esta es la falla, y esto se deforma con tasa de convergencia U0, ¿ya? Entonces esto va con velocidad U0. Entonces se empieza a avanzar, digamos, con velocidad U0, este lado lado extremo del bloque, y se deforma, ¿cierto? Por elasticidad, digamos, esto se empieza a estirar, y acá esta falla se empieza, digamos, aquí hay esto es un tipo de esfuerzo de cisalle, ¿cierto? Acá hay un cisalle simple, se tira para allá, esto está empotrado y se deforma y se va para acá, y este se queda más para acá. Ahora, esto se deforma así drásticamente. Aquí vemos que acá hay un delta WI, si fuera este lado, ordenada ahí, y se deforma acá, y bueno, uno podría pensar que se seguiría deformando en el tiempo, pero esa falla no puede aguantar para siempre. Ahí la falla está acumulando esfuerzo, eso es como la acumulación de energía elástica, y llega un momento en que la falla ya no aguanta más, no se alcanza un nivel crítico de esfuerzos y de esfuerzo acumulado en el tiempo,
en el cual esto ya no aguanta más y la falla desliza. Desliza y lo hace de forma brusca, entonces el bloque se cae los esfuerzos bruscamente, o sea, de una tensión máxima, se deslizan y esto irradia energía sísmica y se produce el terremoto. ¿Ya? Y aquí se produce un desplazamiento, un desplazamiento que es una deformación en el fondo. Y esto nuevamente se empieza a cargar y volvemos acá, en que se empieza a cargar, se va a deformar y se repite el ciclo. Ya este es el ciclo sísmico de las fallas. Ya, entonces, ¿qué pasa? La cosa, ¿qué pasa entre las fallas? ¿Qué pasa dentro de las fallas? Bueno, vamos, dentro de la falla existe un esfuerzo que se llama el esfuerzo Cisalle dinámico, tau F sub T, que es el esfuerzo operativo en la falla durante la acumulación de deformación. ¿Ya? Ese esfuerzo es el esfuerzo dinámico. Entonces la falla empieza a, como está deformándose esto, ¿cierto? Ahí hay un esfuerzo operativo. Se está deformando aquí, deformando en el tiempo operativo. Ahora, esto hay que modelarlo como una falla de cisalle, una falla de rumbo. Entonces tenemos que tomar la deformación de cisalle, que es un epsilon xi, ¿cierto? Ustedes se acuerdan, un medio de delta wx, delta wi más delta wi a delta x. En este caso, ¿cuál sería el delta i y el delta x? ¿Ya? Bueno, vamos a tomar la dirección y va a ser lo contrario de lo que siempre es. ¿Ya? Vamos a tomar el i horizontal y la x vertical. ¿Ya? Entonces, en la dirección x, este bloque se avanza con velocidad u0 y este sería el ancho, que sería 2b. Entonces vamos a tomar el delta i como 2b. ¿Ya? Esta es una falla de cisalle puro, perdón, de cisalle simple. Entonces aquí no, ¿se acuerdan ustedes? Cuando vimos la deformación de cisalle, vimos dos tipos de cisalle puro y cisalle simple. El cisalle simple, cisalle puro, no había rotación del cuerpo, y teta 1 era igual a teta 2, es decir, este término, esto aquí está, cisalle puro, delta WZ delta X igual a delta WX a delta Z, ¿cierto? O sea, teta 1 igual a teta 2. Ese es cisalle puro. En cisalle simple, uno de los dos era 0. Uno de los dos era 0, ¿ya? Y si hay rotación de los cuerpos. Entonces, aquí, si avanza el delta, este sería la dirección X, sería como el delta WX, y este sería el delta Y. Entonces, delta Y y delta WX, por lo tanto, el delta WI a delta X es 0. ¿Ya? Es decir, no se deforma para acá, o sea, este ancho se mantiene constante. Entonces, aquí hay un teta, digamos, si quieren ver, aquí hay un teta, pero no hay un teta en el sentido de acá, en el sentido I. Entonces, esto es un cisalle simple, por lo tanto, este término es 0, y nos queda el delta I igual 2b, y delta WX igual a esta distancia. Fíjense que esta distancia, este desplazamiento, varía en el tiempo, ¿cierto? Como esto es una velocidad u0, supongamos que u0 es constante, el desplazamiento en x va a ser u0 por t, ¿cierto? u0 por t tiene unidades de distancia, y ese sería el delta WX. Finalmente, podemos escribir que el cisalle simple, la deformación de cisalle simple, es epsilon xi igual a un medio de delta WX, que vale u0 por t, dividido por delta i, que vale 2b. Nos queda epsilon de t igual a u0 por t dividido por 4b. ¿Ya? En el tiempo. Deformación en el tiempo. ¿Ya?
Ahora, podemos asumir elasticidad, o sea, cómo se deforma ahora en el ciclo. Esto que está acá se llama periodo. A ver, partamos de atrás para adelante. De atrás, esta es la última parte del ciclo sísmico, cuando ocurre el terremoto, y se le llama el periodo cosísmico, ¿ya? De cosísmico porque ocurre el terremoto. Después viene el posísmico, ¿ya? Cuando empieza la acumulación de energía, y cuando ya está en la avanzada la acumulación de energía elástica, lleva bastante tiempo, hablamos del periodo intersísmico, ¿ya? Entonces, en el periodo intersísmico, o desde el posísmico y el intersísmico, tenemos aquí una especie de acumulación de energía, y esto se deforma elásticamente, ¿ya? Se deforma elásticamente. La falla por sí misma es frágil, obviamente, pero eso es una discontinuidad. Pero este bloque, en el intersísmico, es coherente y se deforma elásticamente. Entonces podemos ocupar la ecuación de elasticidad, sigma y j, lambda, delta y j, más 2 mu, epsilon y j, y esto es 16, entonces I distinto de j, esto vale 0, y nos queda 2 mu, módulo de rigidez, por epsilon xi. Epsilon xi ya lo sabemos cuánto vale esto. ¿Ya? Entonces, finalmente podemos escribir que el esfuerzo en el tiempo, fíjense que el esfuerzo se va acumulando en el tiempo acá, elásticamente. Entonces, aquí, por el hecho de abrir una falla, tenemos un esfuerzo dinámico, ¿ya? Que está fijo por solamente haber una falla, ahí se está moviendo, ¿ya? Pero además tenemos una componente elástica que va aumentando y aumentando en el tiempo, que es el sigma IJ, o tau IJ de Cisalle, que aumenta con el tiempo. ¿Ya? Entonces esto empieza a aumentar, esto con el tiempo empieza a aumentar, y obviamente no va a llegar hasta el infinito esto, va a llegar a un umbral, a un esfuerzo crítico, en el cual la falla ya no va a poder más y se va a romper o se va a deslizar. ¿Ya? Va a deslizar la falla, va a deslizar, ¡pum!, con el terremoto. ¿Ya? Entonces la falla, cuando está trabada, con locket, ¿ya? Puede transmitir cualquier esfuerzo que sea menor que el esfuerzo friccional estático. ¿Ya? O sea, aquí aparece el término friccional estático, TFS, que significa el máximo esfuerzo en la cual la falla es estática. Es decir, no desliza. No desliza. Se deforma, sí, pero no desliza. Entonces, cuando se alcanza ese crítico, el esfuerzo estático se alcanza, ocurre el deslizamiento. ¿Ya? Entonces, si el tiempo si el tau de t es menor que t tau fs, se sigue acumulando energía. Una vez que se alcanza, ¡pum!, es el momento en que ocurre el terremoto, y digamos que ese momento es t asterisco, y decimos que t en t asterisco vale el esfuerzo, el umbral, el esfuerzo estático. Despejamos t asterisco, que es el momento del terremoto, y despejamos aquí el tiempo. Ya se va a hacer la diferencia entre el estático menos el dinámico por el ancho de la falla de los dos bloques, dividido por el módulo de rigidez por la velocidad de convergencia, ¿ya? O desplazamiento de la falla, de formación de la falla. Ahí ocurre el terremoto, es un deslizamiento brusco, el seismic slip, y se produce el terremoto que irradia energía elástica a través de la onda sísmica. Ese tiempo este asterisco lo podemos poner acá. Podemos ponerlo acá y calcular el epsilon deformado, ¿cierto? Nos va a dar epsilon 0 y t asterisco, esa sería la deformación acumulada. Entonces, además, epsilon 0 vale
un medio, ¿cierto? Un medio de delta WX a delta I. Entonces lo interesante sería calcular el delta W0, que corresponde al desplazamiento a este delta W0. Pum, se desliza, que sería importante calcularlo. Entonces podemos simplemente imponer la fórmula de epsilon 0, que vale un medio de delta W0 dividido por delta I, que es 2B, paso el 2 para el otro lado, epsilon 0 lo reemplazo, ahí está, y me queda que delta W0 vale 2B dividido por mu por la diferencia de esfuerzo estático y dinámico. ¿Ya? Ahora, esta cantidad es conocida en sismología como el stress drop, o la caída de tensión, caída de esfuerzo, que corresponde a cuando yo tengo la falla trabada, ¿cierto? Yo la estoy apretando, deformando, llego alcanzo el nivel máximo de esfuerzo acumulado, pum, deslizo, ahí se produce una caída, ¿cierto? Una caída de esfuerzo, ¿qué es la diferencia? El stress drop es como una relajación de la falla, porque ya se rompió y ya explotó, o sea, se deslizó. Por eso se llama caída de tensión. Típicos valores de la caída de tensión está entre 1 y 100 megapascales. ¿Ya? Entonces, si hacemos un ejemplo con valores típicos de 30 gigapascales, delta W de 5 metros, para una falla de rumbo, porque una falla 5 metros de deslizamiento es bastante, un terremoto considerable, de 6, nos da que P, que sería el ancho de la falla, la zona de afectación, oscila entre 75 metros y 7,5 kilómetros. Esa sería la zona de afectación, es decir, la zona que se deslizó, o sea, este es B, ¿cierto? El radio, es como el radio de la falla. En la zona deformada, que involucra el rayo P. ¿Ya? Entonces, esto pum, se deslizó para allá, esto se mantuvo acá, entonces afecta a B. Aquí veríamos, por ejemplo, si uno viviera aquí y tendría una casa acá, vería la casa moverse toda esta distancia. ¿Ya? Un desnivel. ¿Ya? Entonces, esa es la zona de afectación, que no es la misma que la zona de ruptura, no es lo mismo. O sea, perdón, la zona de donde se siente el terremoto ocurre en un punto y se deforma una región, pero la energía se irradia para todas partes y obviamente se atenúa a mayor distancia. Entonces el terremoto se puede sentir en varias partes, pero la zona de formación es más, está determinado por esta relación, ya, por el 2B, por el B, y tiene un área de ruptura finita. ¿Ya? O sea, el B está relacionado con el ancho de la zona de ruptura. ¿Ya? Donde se siente el terremoto es otra cosa. ¿Ya? Porque eso está con energía, con la energía, con la onda sísmica. Pero la zona de afectación o la zona de ruptura está dado por este B que tiene este radio para esos valores de megapascales. En el caso de zona de subducción, caída de tensión, delta tau, es 30 megapascales, pero generalmente estos delta W son más grandes, ¿ya? Son más grandes, bueno, depende del terremoto, hay terremotos desde 4 o menos hasta 9, ¿cierto? Entonces, claramente va a depender del área de ruptura y el deslizamiento. El delta W, el deslizamiento, y el área de ruptura, que está relacionado con el B. El mu varía, pero no tanto. El tau varía, pero no tanto. Pero claro, va a depender más de las propiedades de la falla del contacto. Bueno, lo que vimos recién en el ciclo sísmico se puede ver así como, en forma simple, una superficie rugosa con fricción, una masa M y un resorte. Entonces yo agarro este resorte y lo empiezo a estirar con velocidad U.
ya, entonces se empieza a estirar el puro resorte, la masa está quieta porque está trabada, porque esto tiene fricción, tiene rugosidad, entonces el resorte se va a estirar, 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 estirar. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se alcance la fuerza estática máxima. Entonces ahí va a deslizar de forma brusca el bloque, ¿cierto? El bloque va a deslizar de forma brusca y es como un terremoto. Esto se llama movimiento stick-slip, es decir, se frena, se acumula la energía elástica y después, ¡pum!, bruscamente desliza, como un terremoto. Ya esta es una idealización simple de un terremoto. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Ya. Ahora, bueno, esto mismo que vimos recién se puede ver también como el plano inclinado, el problema clásico de mecánica o de física, que tiene un plano inclinado de ángulo θ, ¿cierto? Entonces yo empiezo a jugar con el ángulo θ, si lo inclino más, bueno, más fácil deslizarlo, la masa, ¿cierto? Si lo bajo más, va a ser más difícil, pero a su vez también va a depender de la rugosidad de la superficie. Súper rugosa esto, va a costar deslizarlo. Entonces ustedes se acuerdan de este problema, ustedes hacían fuerza normal, mg coseno, proyectaban el θ, mg coseno, entonces la fuerza normal es mg seno, aquí tienen una fuerza tangencial, mg seno, aquí está la fuerza de gravedad, mg, y hay una fuerza de roce que iba en contra de la fuerza tangencial, ¿cierto? Ahora, la fuerza normal con el sigma normal, obviamente es lo mismo, solamente que hay que dividirlo por el área de contacto. La normal dividido por el área, mg coseno dividido por A, y Tf es la fuerza tangencial, o el esfuerzo de cisalle, es la fuerza tangencial dividido por el área, mg seno A. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de ese problema? ¿Ya? ¿Cómo lo resolvían? ¿Se acuerdan? Hacían un diagrama de fuerza y hacían equilibrios de fuerza, ¿cierto? Entonces, ustedes decían que esta fuerza, mg seno, tiene que ser igual a ¿qué? Si el bloque se desliza para allá, acá hay roce, ¿cierto? Hay fricción. Entonces aparece una fuerza de roce. ¿La fuerza de roce en qué dirección va? Opuesta. Y es la normal por el Opuesta coeficiente de fricción. al movimiento. Claro. Va opuesto al movimiento, o sea, va para, si esto se mueve para abajo, esto se va, la fricción va a ir para allá, la fuerza de roce va a ir para allá. Y como decía, como decían ustedes, la normal, o sea, la fuerza de roce es igual a la normal por el coeficiente estático de fricción. Ahora, eso, N por mu, ¿cierto? El famoso N por mu. ¿De dónde viene eso? Bueno, eso viene de... eso es empírico. ¿Ya? Entonces, eso no me lo explicaron bien cuando yo era estudiante. N por mu diciendo, ¿ya? Pero eso es empírico. Hubo un gallo que se llama Amonton, es una ley de Amonton, que tomaba varios materiales, no solamente roca, y lo apretaba los materiales con sigma n, y acá había una falla, una superficie rugosa, y deslizaba. ¿Ya? Entonces, él se dio cuenta de que la cantidad para deslizarlo, ¿ya?, era justamente el coeficiente de roce, que es una propiedad de la roca, del material, ¿ya?, del material, por sigma n. Entonces, cuando se alcanza tau igual a mu por sigma n, cuando se alcanza, ¿ya?, que es una magnitud que se debe alcanzar, ahí deslizaba, ¿ya? Deslizaba el material. Entonces, ahí está. Experimentalmente, la fuerza de roce o el esfuerzo de cisalle es mu sub s, que es el coeficiente de fricción estático, por sigma n. Esto es la ley de Amonton.
y el deslizamiento va a ocurrir cuando tau alcance esta cantidad. Si no lo alcanza, no desliza. ¿Ya? Mientras mu s es más grande, más difícil deslizar, obvio, ¿cierto? Es más rugoso. En las rocas de la Tierra, en la corteza, el típico valor de mu es bastante constante, es 0,85. ¿Ya? Que no es poco. Ahora, si yo le inyecto agua a esta cuestión, el mu sub s va a bajar. Va a ser más fácil deslizarlo, ¿cierto? Porque va a ser más lubricado y es más fácil deslizarlo. ¿Ya? Entonces, en realidad puedo decir que esta ley, la ley de Hammond, se corrige de esta forma. Ese tau va a disminuir. Va a disminuir así como mu sub s por sigma n menos p sub f. Por la presión de fluido. ¿Ya? Ya, entonces, la próxima semana, el martes, vamos a seguir con esto y vamos a ver la ley de Bayerly para las rocas y esfuerzo, cómo es cómo, digamos, esta es la ley de Hammond, ¿cierto? Mu por sigma n, pero ¿cuánto vale? ¿Cómo estudiar esto en un plano, una falla, ver cómo se desliza la falla y qué posibles ángulos de manteo, o sea, dado un mu, por ejemplo, dado un coeficiente de fricción, qué ángulo de manteo alcanza la falla, tanto para una falla inversa como una falla normal. Es una pregunta abierta que se puede calcular. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima clase. Ya. Así que dejo la clase hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, como les decía, estén atentos a un curso para la publicación de la sala. Yo voy a trabajar en eso ahora. He sufrido mucho con la facultad que no responden, ¿ya? No responden, no, con la sala. Pero, como si no me dan una sala, vamos a hacer el control en la biblioteca, del segundo piso de geofísica. De cualquier forma, lo voy a publicar en el curso, ¿ya? En el foro. Así que eso. ¿Sí? ¿Algún comentario, pregunta? Ya, entonces estén atentos a un curso. Nos vemos mañana. Ok, nos vemos mañana. Chao, Chao. profe, gracias. Chao.